Amén. Muy bien, estamos listos, entonces vamos a orar. Vamos a comenzar entonces con este hermoso estudio de, de Joel y estamos todavía aquí, ¿verdad? Anclados al día del Señor. Vamos a orar, Padre Santo, gracias por tu amor infinito, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. La palabra nuevo, Señor, quiere decir algo nunca antes experimentado. Señor, tú nos colmas de bendiciones por tus misericordias hacia con tu iglesia. Yo te doy gracias por mis hermanos que son fieles, que siempre se motivan a conectarse, Señor, fielmente y para la gloria y alabanza suya, Señor. Siempre están dispuestos a bendecir y compartir. Y gracias por eso, Padre amado. Mi Dios, gracias por los méritos de Cristo. Ayúdanos a crecer en gracia, ayúdanos a crecer en conocimiento y lo que conocemos más de ti, que sea para una mejor obediencia, para poder, Señor, Señor, minimizar el orgullo humano y exaltar la obra de Cristo, Señor, y poder llevar mejor gloria a su nombre. Como iglesia ponemos en tus manos las peticiones que hemos puesto delante de ti de una vez, Señor, por los compañeros, amigos que están internados en hospitales por X o Y enfermedad, Señor, por el pastor Esteban. Gracias porque nos permite, Señor Dios, saber que mis hermanos están bien y oramos por la hermana Evelyn, Señor, que se recupere del vértigo, por la hermana Flor de su pierna, Señor, y las peticiones que hay en nuestros corazones, Señor, por la iglesia, por el culto del domingo, por la predicación, por los cantos, por todo lo que hacemos, Señor, y estamos orando para que ver tu dirección en cuanto a la iglesia y las decisiones que se deben de tomar en cuanto al lugar de culto, Señor, donde para la gloria y suya, Señor, ahorita estamos incómodos porque tú estás trayendo personas a la iglesia, Señor, y es parte de tu promesa, Señor. La iglesia es fiel en la predicación de su palabra, se preocupa por lo que a ti te preocupa y tú haces la obra, Señor, de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Gracias por los nuevos hermanos que vemos en la iglesia y nos gozamos en eso, Padre. Y por eso oramos para que tú des dirección, abras puertas y guíes a la iglesia siempre, Señor. Tú eres la cabeza. Gracias por su amor. Bendícenos en este momento que nos disponemos a meditar en su santa, hermosa, Señor, indestructible palabra suya. Gracias por ella, Señor, y mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Estoy en una laptop, entonces espero que nunca se me escape agregar a alguien si alguien se añade un poquito después. Entonces cualquier cosa voy a estar como cambiando la pantalla del Google Meet para eh, ver si alguien está pidiendo unirse. Muy bien, el día del Señor, habíamos visto el día del Señor, mis hermanos, que menciona Joel y lo habíamos meditado en el Antiguo Testamento. Citas que probablemente el pueblo de Israel en el tiempo de Joel tenía acceso. Hoy hace 8 hablamos del día del Señor, ya en el contexto de Joel. Habíamos hablado sobre esas langostas que hablaba el capítulo 1, que era el pueblo de Israel experimentando juicio de parte de Dios para con ellos en ese contexto histórico. Y también en el capítulo 2 habíamos hablado de la trompeta, ¿verdad? En el capítulo 1, sonar alarma, porque si ellos no procedían al arrepentimiento en en ese tiempo, ¿verdad? Que estaban experimentando en ese jalón de orejas que Dios les estaba dando con las langostas eh, literales, ¿verdad? Eh, Muchos comentaristas afirman que en el capítulo 2, donde vuelve a retomar el tema de langostas, ahora es en un sentido simbólico
o poético, describiendo realmente ahora ejércitos que vendrían a atacar a Jerusalén y llevar nuevamente a los judíos a una esclavitud y exilio y todo eso. Y vimos que históricamente eso pasó. Vinieron los babilonios por ahí del año 500 y qué bendición, aquí lo puedo admitir. Vinieron los babilonios eh, y trajeron esa destrucción. Por ahí vemos también que aparecen los asirios y finalmente Roma. Entonces, para hoy vamos a ver un poquito lo que habla el Nuevo Testamento del día del Señor y esos juicios que Dios da, esos momentos históricos que son el día del Señor y también en un sentido escatológico el día del Señor como el juicio final, la venida del Señor, y de eso es lo que podemos conversar hoy un poquito en cuanto a lo que es el día del Señor. Vemos en Mateo capítulo 24 tres preguntas importantes que los discípulos le hacen a Jesucristo. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se les acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se les acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos. Y aquí puse estas citas enumeradas. Ellos hacen tres preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, Diego, el hermano pastor, nos habló de esto el domingo. Y es muy rico e interesante. Y gloria a Dios por el contexto en el que estamos nosotros, porque podemos ver la historia, podemos devolvernos gracias a los historiadores que le apasionó dejar registros históricos de lo que aconteció con estos reinos, ¿verdad? Con estos acontecimientos y todo quedó registrado. Eh, y estamos hablando del año 70. Entonces me puse a indagar un poquito por ahí por la internet, quedé todavía con muchas preguntas, pero lo que tratamos de decir es que eventos de juicio se vinieron al pueblo de Israel. En el año 70 se cumplió eso, que la primera pregunta que los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? Y si vemos el verso 1, el Señor está hablando de la destrucción del templo. El templo era hermoso. Ahí por Google pueden ver fotos de cómo era el templo en el tiempo de Jesús. Eh, por ahí MacArthur también comenta que, digamos, las piedras tenían ciertas medidas, pero el templo tenía ciertos adornos de oro y todo. O sea, era una cuestión preciosa. Y se cree, ¿verdad?, según los historiadores, que Herodes el Grande tardó unos 46 años en terminar el proyecto del templo. O sea, 46 años. Por eso los discípulos, los fariseos, no le entendieron a Jesús y lo tildaron de hereje y todo eso cuando Jesús dijo que destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos decían, jamás, eso es imposible. Si ellos sabían muy bien cuánto había durado ese templo en terminarse, 46 años. Muy bien, entonces, Herodes el Grande, él quería tener un propósito en particular porque él quería, en cierta manera, apaciguar a los judíos, quienes estaban molestos porque Herodes el Grande era idumeo, es decir, edomita. Un edomita los estaba gobernando a ellos. Entonces, él para congraciarse con el pueblo judío les edifica, le empieza este proyecto de edificación del templo, culminándose en 46 años. Luego, Cesio Floro, y esta es una lección un poco histórica, a mí me gusta mucho la historia. Él era procurador romano y gobernó Judea. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre amaba mucho el dinero y odiaba a los judíos.
Vea qué combinación más escalofriante para ellos, ¿verdad? Alguien que ama el dinero y odia a los judíos. Y resulta que cuando los ingresos fiscales en el tiempo de este procurador eran bajos, este hombre agarraba y se apoderaba del dinero del templo. Entonces imagínense cómo se sentían los judíos eh, ante este hombre pagano. Estamos hablando ahora de Cesio Floro, procurador romano, quien con su poder político venía y entraba y sacaba las cosas del templo, todo porque los ingresos fiscales de Roma no cumplieron las expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un alboroto por la conducta de este señor Cesio y él envía tropas a Jerusalén y masacraron esas tropas masacraron al menos 3.600 ciudadanos judíos. Y estamos hablando de que esto empieza a suceder en el año 67. Del 67 al 73 es todo un conflicto ahora fuerte entre los judíos y los romanos a raíz de estas cosas que se van dando. Ya, entonces, cuando ese señor Cesio envía esas primeras tropas a masacrar a estos judíos, 3.600, ¿verdad? Salen masacrados y eso empieza a dar origen ahora a una revuelta judía. Y entra a la escena un gobernador romano que ahora se llama Cestio Calius o Calus. ¿Okay? El primero, Cesio Floro, era un procurador romano, pero ahora se mete el gobernador romano. Y este asedió con 20.000 soldados, pero los judíos hicieron una muy buena batalla y murieron 6.000 soldados. De esos 6.000 soldados, los judíos se hicieron de armas, ¿verdad? Y se hicieron de los armamentos de ellos. ¿Qué pasa? Viene Nerón, que de hecho gobernó del año 37 al 68 y muere en el 68. Y había un capitán, por decirlo así, ¿verdad? Del ejército romano muy bueno, y él sube al poder, y él se llamaba Vespasiano. En el 69 sube al poder y pone a cargo a su hijo Tito como capitán de los soldados, ¿verdad? Para que termine esa revuelta con los judíos. Hay un historiador que se llama Eusebio. Déjeme ver si aquí puedo hacer esto, ok. Eusebio escribió por ahí del segundo siglo que cuando comenzó esa revuelta en el año 67 los cristianos huyeron a Pela, una ciudad afueras del río Jordán. A partir del año 70 se les prohibió a los cristianos participar en las sinagogas, provocando esto que los cristianos y los judíos se distanciaran, haciendo de la iglesia cada vez la iglesia se congregara más gentiles que judíos. Cuando los romanos, ¿verdad? Ya al mando de Tito, empiezan a asediar Jerusalén. Cuenta también los historiadores, que de hecho lo compartió el hermano Richard conmigo el domingo, ahí me puse a investigar, y ellos se murieron de hambre, o sea, los judíos que estaban rodeados por los romanos se estaban muriendo de hambre al punto que gentes que antes tenían mucha capacidad adquisitiva y poseían muy buenas estatus sociales, tenían que andar en las calles buscando migajas de comida porque literalmente se estaban muriendo de hambre. Tito no quería destruir el templo, pero los soldados tenían tanta furia que lo derribaron y muchos judíos fueron asesinados, de los últimos valientes que quedaron, ¿verdad? Porque cuando Roma finalmente entra ahí a Jerusalén y la invade, ellos se esconden en el templo y finalmente muchos son asesinados y otros son vendidos como esclavos. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, porque ese fue un momento de ira y juicio, fue un día del Señor para Israel, el Israel étnico. Y en Mateo 24, cuando los judíos le preguntan cuándo será esto, en el capítulo 24 vemos a Jesús dándole a ellos consejos.
y les dicen huyan, ¿verdad? Hay de las que estén encinta, oren para que su vida no sea en el día de reposo, ¿verdad? Jesús les advirtió de que ese día vendría y sería catastrófico y tenían que huir. Y los cristianos sobrevivieron porque de hecho huyeron. El Espíritu Santo les recordó las palabras, las advertencias de esas cosas que iban a venir y ellos huyeron de Jerusalén. Por ahí también está la Masada, ¿verdad? Algunos judíos se adueñaron de ese lugar y duraron como 6 años dando la pelea, pero terminan suicidados cuando finalmente el gobierno romano hace una rampa y logra entrar ahí a Masada. Hay una película de eso, de hecho, bueno, de todo esto de películas, ¿no? Pero, hermanos, el día del Señor lo vemos en el Nuevo Testamento como lo hemos estado comentando, que son eventos de juicio que Dios trae para sus propósitos santos y para ordenar, ¿verdad?, cuestiones en la tierra. Y si seguimos en la siguiente diapositiva, ¿hasta ahí algún comentario? ¿Todo bien? Amén. Sí, ujú. Amén. Yo también les voy a pasar un video de esta página BITE, Byte. Es es un canal de YouTube donde hacen exposiciones de importantes eventos en la historia cristiana y también eh, biografías, ¿verdad?, de hermanos en la fe, y es muy íntegro, ¿verdad?, y muy conciso, muy al grano lo que ellos explican, porque es importante conocer lo que pasó en estos años del 69 al 70 y la interpretación, ¿verdad?, del capítulo 24 Mateo. Muchos teólogos fallan en estudiar la historia y como lo explicó el hermano Diego el domingo, cómo va ese evento en específico calza con lo que Jesús habló en el capítulo 24 y vemos cómo los discípulos de hecho obedecieron lo que Jesús les dijo y eso les salvó la vida a los cristianos.
y el cristianismo continuó, ¿verdad? Dios, obviamente, Jesús sabía lo que iba a pasar, fue una profecía, se cumplió, y eso nos ayuda mucho a tener una sana escatología de estos eventos y de entender ese juicio de Dios, ese día del Señor, de una mejor forma, ¿verdad? Entonces es muy importante, y gracias, hermano, cuando comparta eso, yo creo que de una vez lo empiezo a escuchar. Y eso responde la primera pregunta que los discípulos hicieron: ¿cuándo sucederá esto? Esto, esa palabra esto viene a hacer referencia a la destrucción del templo. Luego los discípulos le dicen: ¿y cuál será la señal de tu venida? ¿Verdad? Sabemos que ya Jesús empieza a dar señales, comportamientos de personas, de otros que vienen a decir que es el Cristo, de la apostasía, ¿verdad? Y también señales en el cielo y todo eso. Y de la consumación de este siglo, que de hecho Sugel explica también muy bien esto de este siglo, cuando defiende la postura del amilenialismo. Muy bien, entonces pasamos a otro evento importantísimo en Hechos 2, 1 al 4. Dice Hechos 2, 1 al 4: cuando llegó el día de Pentecostés, ok, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Por qué traemos esta cita acá, coalición? Bueno, porque nosotros los cristianos no vamos a sufrir el juicio de Dios, ¿verdad? Pero esto que está aconteciendo acá en Hechos 2, 1 al 4 es el cumplimiento de la profecía de Joel. Si nos vamos a Joel capítulo 2, ¿verdad? Y podemos leer en Joel capítulo 2 el verso 28. ¿Alguien que guste leerlo? Adelante, hermano. Sí, señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Puede continuar hasta el 32. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Gloria a Dios. Gracias. En Hechos capítulo 2 se cumple esta profecía, o da inicio, ¿verdad? Notemos algo en Joel que me llama a mí la atención. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Haciendo una buena escatología, no, una buena hermenéutica, toda carne no es literal, porque no cayó sobre toda carne. El Espíritu de Cristo no cayó sobre
toda la carne. Lo que está diciendo el profeta es una referencia a que no hay discriminación, ¿verdad? No hay preferencias, toda carne iban a incluir judíos y no judíos, porque luego dice también siervos y siervas, ¿ya? Por lo general, siervos y siervas no eran judíos que tenían siervos y siervas y tal vez gentiles, pero el punto es que no es literal, y vemos que Pablo interpretó esas cosas bien cuando Pablo enseña que los profetas anunciaron el misterio de que Dios iba a rescatar, a salvar tanto judíos como a gentiles. Segundo, vemos también una cita que hace referencia a el llamado irresistible, ¿verdad? Que estamos estudiando la doctrina de la gracia. En el verso 30, muchas veces yo escuchaba este verso, ¿verdad?, citado de memoria por predicadores y pastores. Todo aquel que invoca al Señor será salvo, más cuando hablaban de venir a Cristo, ¿verdad?, para salvación. Pero nunca meditaron en todo el verso, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes, dice la Reina de las Américas, estarán los que el Señor llame. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Se cumple entonces una cita que nos hace referencia en cuanto al contexto de salvación, esa salvación que da el Señor soberanamente a los que Él llama. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Muy bien, entonces en Hechos capítulo 2 es una referencia al día del Señor en el sentido de positivo para la iglesia. Es el día en que la iglesia empieza a recibir las bendiciones de la cruz. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar para que esa ira de Dios que la iglesia merecía recibir no fuese imputada o no fuese recibida por los cristianos, por la iglesia, sino que la recibió Cristo. Y como Cristo recibió esa ira de Dios por nosotros, por esta porción de la humanidad, nosotros a partir de Hechos capítulo 2, todo aquel que cree, el que viene en arrepentimiento y fe, todo aquel que Dios llama, ¿verdad?, y convence con su Espíritu Santo, recibe no la ira de Dios, sino las bendiciones de que Cristo llevó en nuestro lugar la ira de Dios en la cruz. Y hermanos, aquí es donde nuevamente nosotros debemos regocijarnos. Qué bendición es que hemos escapado de la ira del Dios santo y poderoso, como lo comentaba nuestro hermano Alberto, ¿verdad?, el miércoles pasado, cómo la santidad de Dios está envuelta en esto de la ira del Cordero, de la ira de Dios, porque el ser humano ofende a nuestro Dios 3 veces santo. Si nosotros lo ofendemos teniendo su espíritu, cuando desobedientemente actuamos a veces deliberadamente, cuánto más el impío. Y gloria a Dios porque nuestro Salvador pagó por todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero sin Él nosotros merecemos todo el peso de la ira de Dios. Y por la gracia de Jesucristo hemos sido rescatados de eso. Y notemos palabras aquí claves en referencia al Espíritu Santo. Hay viento, dice la palabra de Dios ahí en Hechos, que hubo una ráfaga de viento impetuoso. Eso es un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? También habla de fuego, un simbolismo de que significa poder que purifica y juzga. La tradición judía asociaba el viento y el fuego, porque vemos el elemento del viento ahí también, y las lenguas. Vean qué interesante esto, como el anuncio de la ley en diferentes lenguas. O sea, la tradición judía asociaba el viento, el fuego y los idiomas o el anuncio de la ley, el decálogo, ¿verdad? Y la traducción de a diferentes idiomas. Entonces ahí vemos el poder de Dios derramado en los creyentes para gloria y alabanza suya. Y ya hemos estudiado lo de la cuestión de las lenguas, ¿verdad?, en el domingo.
pero eso también es parte de ese día del Señor, pero en el sentido de bendición para la iglesia, porque Jesús en la cruz recibió la ira que a nosotros nos tocaba recibir. Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva a ver si nos da tiempo. Hermano, Claro, un adelante. pequeño comentario. Qué importante lo que decías ahora, que ahí comenzó, digamos, para la iglesia, fue este inicio, ¿verdad? Pero importante. Versículo 32, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Nosotros no sabemos quiénes son, pero familia, hermanos, recuerden que la salvación está en el aire, por decirlo de una manera. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de eso que sucedió en la cruz. Las advertencias también, como el hermano habla de estas señales, ¿verdad? Sobre el fuego y sobre el viento y demás, y esa connotación del fuego, ¿verdad? El fuego mayormente en la Biblia tiene ese contexto de juicio, ¿no? Como el hermano bien lo señalaba. Entonces es muy importante. Yo no sé si antes escucharon esas personas que cantaban con falta de estudio, falta de entendimiento, hasta canciones de manda fuego, Señor, manda fuego. Sí. Y más bien esos no sabían ni lo que estaban cantando. Pero gloria al Señor que nos ha explicado e iluminado con su palabra. Y sí, hermanos, muy importante entender de que esto está en proceso todavía. Comenzó, pero está en proceso para los que aún estamos aquí vivos. Y para los que aún no conocen al Señor, bueno, ahí está la salvación. Nosotros no sabemos quién es. Nosotros sabemos que, como decíamos el otro día, y el hermano coincidía, Diego, debemos predicar como arminianos. Sí, amén. Hermanos, a alcanzar a los que aún todavía no conocen al Señor, y el contexto también de juicio, ¿verdad? Todos los que rechacen el Evangelio de Cristo, bueno, van a quedar sujetos al juicio, a ese día terrible final, el cual también marca Joel. Amén, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Y haciendo ahora sí un poquito de referencia al día del Señor escatológico, meramente a ese último día del Señor, al juicio final, podemos leer Primera de Tesalonicenses, y hay más citas, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5 del 2 al 3, que dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. Ojo, note eso, ellos, ¿verdad? No nosotros, sobre ellos, repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán destruidas, creo. Se me quedó cortado ese versículo. Dice también 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hermanos, el día del Señor en el Nuevo Testamento
cambia un poquito la connotación, porque ahora nos habla más hacia Jesús. En el Nuevo Testamento ese día el Señor se refiere a Jesús. Es el día que el Cordero viene, el día de la ira del Cordero. Como decía un predicador, es interesante como Juan, ¿verdad? En el Apocalipsis, cuando habla de la ira del Cordero, eh, un Cordero por lo general usted se lo imagina y lo conocemos como mansito, ¿verdad? Y todo, pero eh, ¿por qué no dijo la ira del león de Judá? Pero habla de la ira del Cordero. En el Antiguo Testamento describe de forma elocuente y gráfica este gran edicto, pero el Nuevo Testamento lo lleva más allá, especialmente al centro en el Señor Jesús. Pablo se apropia de la expresión escatológica del Antiguo Testamento, el día del Señor, y lo hace cristológico. Aún sigue diciendo el día del Señor, pero el Señor no es otro que Jesucristo. Y esto es importantísimo porque sabemos que hay iglesias, entre comillas, más bien sectas, como los Testigos de Jehová, que no logran ver esto, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento el Señor es Jesús. En el Viejo Testamento también creemos en la Trinidad, ¿verdad? Pero ellos no logran ver eso. Y en el Nuevo Testamento Pablo hace esta expresión ya dirigida más cristológicamente, el día del Señor. El Nuevo Testamento también puede hablar del día del Señor como habiendo empezado con el derramamiento de las bendiciones salvíficas a través de Cristo resucitado, como ya lo vimos en Hechos 2, y la prominente asociación que el Antiguo Testamento del día del Señor, el cual también traerá una destrucción repentina e inescapable a los malvados en el día del juicio final. Pablo también note, mis hermanos, que este escatológico día del Señor iguala al arrebatamiento con el día del Señor. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 2, la cita que vimos, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Ven, es un evento. Viene Jesucristo y nos reunimos con Él. Y nos exhorta Pablo que no seáis sacudidos fácilmente con vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor, ojo, ha llegado. Pedro también nos dice, ¿verdad?, en esas citas que, o sea, el día del juicio, la tierra va a ser con gran estruendo destruida con elemento, con fuegos, ¿verdad? En el mundo antiguo fue destruido con agua. Cuando venga Cristo va a ser con fuego, y la tierra y todas sus obras. Yo escuchaba en una predicación al hermano Miguel Núñez hablando de esta cita, y él exhortaba a los hermanos, no se afanen tanto por sus carros y que casas y que todo eso. Si tienen un carrito, den gracias a Dios, pero tomen en cuenta que cuando Cristo venga, todo eso va a quedar fundido por el fuego, los elementos, todo va a quedar derretido. El hermano haciendo una exhortación a evitar ser tan materialistas, ¿verdad? Gloria a Dios, y Dios nos permite tener las cosas que tenemos y nos hacen la vida más fácil. Pero el mundo se afana por tener un carro último modelo y la mejor casa y ese tipo de cosas, y el tico está más endeudado que pero hasta el cuello de deudas con tal de vivir una vida que a veces ni puede vivir, una vida falsa, una vida que aparenta vivir para dar eh, para aparentar, ¿verdad?, ante otros. Eso no tiene sentido, pero bueno, el hermano aprovechaba esa cita para dar esa exhortación. Entonces, escatológicamente, el día del Señor, la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Nos unimos con Él, y el juicio de una vez viene, pa. Cuando vemos por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, creo que es Mateo capítulo 13, vemos que el evento es el mismo. O sea, se da en el mismo día. El mismo día se da la separación de los impíos con los piadosos, separación ya de vidas santas de vidas impías, todo en un solo evento. Y ese es el gran día del Señor, que obviamente no sabemos cuándo es. Todas las generaciones de cristianos, por lo que vemos en el mundo,
tendemos a pensar que la venida del Señor está cerca, y amén, y así tiene que ser, pero no sabemos cuándo va a ser. Entonces, escatológicamente eso es importante. El hermano Diego nos dijo que iba a profundizar en escatología en cuanto a este tema, pero es importante ver cómo Pedro, Pablo, si le prestamos atención, el tema del día del Señor es cristocéntrico y viene a ser un solo evento final, ¿verdad? Ya consumado. No hay, en la Biblia no vemos un arrebatamiento de la iglesia secreto. La Biblia dice que todo ojo le verá, ¿verdad? No hay nada secreto en la segunda venida del Señor. El Señor va a venir, todo ojo le verá. Y eso es importantísimo, escatológicamente hablando, es interesante. La iglesia cristiana lo creyó por siglos hasta que llegó aquel, ¿verdad? Y dejó unas notas en aquella Biblia, aquel Scofield, y de repente la escatología empezó a agarrar otro rumbo más hollywoodense, ¿verdad? Que a Hollywood le fascinó, de hecho, hacer plata con esa escatología. Y fue la escatología que nos trajeron a nosotros a Latinoamérica. Pero gloria a Dios por expositores como los que ya mencionó el hermano Ricardo. En mi caso, a mí me ayudó mucho escuchar un sermón un estudio bíblico de Sugel Michelén sobre este siglo, donde agarró la palabra de Dios y hizo un estudio sistemático de esa frase, ¿verdad? Este siglo, y me abrió los ojos y mi escatología cambió dramáticamente para la gloria de Dios, y me abrió los ojos para ver estos versículos con más claridad y sencillo, ¿verdad? Yo creo que la Biblia es, cuando se interpreta bien, es sencilla, es clara, y, y pone las cosas tan fáciles. Yo no, yo a veces me preguntaba cómo es posible que yo creyera esas antiguas escatología tan hollywoodense, tan fantasiosa. Yo también me preguntaba por qué una generación va a venir a sufrir toda esa tribulación, ¿verdad? Y qué pasó con las otras, que tal vez fueron hasta más barbarias. ¿Por qué Dios no hizo eso con la generación alemana, con Hitler, con Mussolini, con toda esta gente, ¿verdad? Que hizo masacres de humanos, barbaries increíbles. ¿Y por qué de repente va a hacer algo tan terrible con una última generación? ¿Qué pasó con la otra? Bueno, ya esas dudas salieron por dicha. Pero hasta acá el estudio, mis hermanos. Van a ser las 8 para tener un tiempito también de orar y darle gracias al Señor por todo. Y si alguno tiene algún comentario, lo puede hacer. Y continuamos, si Dios quiere, de hoy en 8. Eh, Determinando de rescatar importantes verdades de Joel en el capítulo 2 para meternos al capítulo 3 y ya pronto terminar con Joel. Hermano, un pequeño comentario que me llamó la atención de
Amén. Y qué lindo eh, ese enfoque doctrinal, ¿verdad? Eso es importante. Jesús es Dios. Él es Señor y es digno y merece toda nuestra devoción, nuestro amor. ¿Y cuánto nos falta, verdad? Por amarle. Yo cuando evangelizo y menciono el primer mandamiento, ¿verdad? Yo le digo, ¿quién puede amar al Señor como Él se lo merece? Ningún cristiano ama a Cristo como Cristo se lo merece. ¿O sí? ¿Verdad que no? Nos falta mucho, hermanos. Y ahí se queda todas las bocas cerradas cuando evangelizo. Y a veces evangelizo cristianos, ¿verdad? Que a veces piensan que se salvan por obras o que son muy espirituales. Ah, en serio. Usted ama a Cristo como Él se lo merece, porque ese es el primer mandamiento. Con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente. Nadie ama a Cristo como Él se lo merece. Y eso nos lleva a la gracia. Nos lleva a meditar en las doctrinas de la gracia. En la primera, que tengo esa depravación humana todavía en mí, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo, que sea libre de este cuerpo de muerte, esta carne que estorba, y depender de la gracia de Dios para someter mi ego a Él y para poder desde la mañana empezar a amarlo. Un predicador decía, de hecho, y ya con esto termino, que decía, a veces nos levantamos ateos, nos levantamos, nos fuimos para el baño y al rato nos despertamos y ahora somos agnósticos. Sí, es cierto, existe Dios y de repente ya, oh no, no, yo soy cristiano, tengo que agarrar mi Biblia y llorar. Y eso nos pasa, ¿verdad? Por eso la gloria es de Dios siempre. Si hoy somos mejores cristianos que ayer, es por la gracia de Jesucristo y debemos darle toda la gloria a Dios y procurar amarle un poquito más cada día y someternos más a Él y glorificarle a Él. Y eso nos mantiene humildes, ¿verdad? Con los zapatos en la tierra, sabiendo que no somos mejores que nadie y que ahí vamos con la ayuda del Señor, amándolo a Él cada vez más, conociéndolo más y agradándole más. Vamos a orar, mis hermanos, entonces, gracias por los aportes. Oramos, mis hermanos, no sé quién quiere participar en una oración final, retomar las peticiones que hicimos al inicio. Eh, y recordemos siempre orar, ¿verdad? Por nuestro hermano pastor, su esposa, por los pastores, por aquellos hermanos que aman al Señor y están defendiendo la verdad, aunque estén sinceramente equivocados. Me refiero a aquellos pastores que, en mi caso, se han alejado de mí, algunos me ignoran, no me hablan porque ya saben que creo en, o que soy entre comillas calvinista, pero yo oro a Dios para que Dios en su misericordia les permita ver la soberanía de Dios en su creación y en sus decretos, verdad, eternos, y que nadie puede obstaculizar absolutamente nada de su voluntad decretiva. Bien, entonces no sé, hermanos, si alguien quiere participar en la oración. Una duda, hermanos, ¿hay algún problema si hermanas también oran? Si alguna hermana quiere orar, puede hacerlo o es preferiblemente siempre hombres en lo que es la oración. ¿Cuál es su opinión, hermano? No voy a responder la pregunta con otra. Hermano, la hermana que no ora no es cristiana. ¿Verdad? ¿Y quién puede prohibir a una hermana que ore? Claro. La escritura le prohíbe dirigir el culto público. Ujú. Es muy enfático, pero de hecho es algo que usted me mueve porque hace tiempo yo estaba pensando lo mismo.
afuera y no hacia adentro, ¿verdad? Como es el matrimonio, mi esposa se preocupa por mí, yo me preocupo por ella. Amén. Y bueno, la hermana Janina perfectamente podría orar por el hermano Alberto y incluirlo en la oración. Entonces, sí, hermano, son cosas que yo creo que en los estudios y en las reuniones debería de pensarse de que la mujer está prohibido dirigir el culto público o pastorear un rebaño, pero yo no encuentro obstáculos para que ore. Por ejemplo, escrituralmente yo no encuentro. Si alguien tiene alguno, pues podría compartirlo, ¿verdad? Sí, sí, porque es bonito de mayor participación y todo, ¿verdad? No, oremos y alguna hermana, ¿verdad? Quiere participar en la oración. Sería también bonito. Otra cosa, hermanos, a veces la oración pública o congregacional es muy importante para los otros miembros también. En la oración podemos escuchar la teología de una persona también. Claro. En la oración podemos ver que le falta orar, en la oración podemos ver que ora, en la oración podemos ver muchas cosas. Entonces podemos también ayudar, tender una mano cuando escuchamos a alguien orando, ¿verdad? No es que somos unos oradores como MacArthur o el hermano Wilmer, que es un ora muy bonito también, pero hermanos, un corazón sincero, eso es lo que el Señor pide para una oración, un corazón sincero. Amén. Bien, oramos entonces. Habiendo dicho esto, ahora sí, voluntariamente, 2 o 3 que quieran orar, yo oré en la oración inicial, entonces me gustaría que participáramos también en la oración, otros hermanos o hermanas. Voluntariamente, sino dedocráticamente. Amén, yo oro, hermano Wilmer. Amén. Un hermano, una hermana más. Hermano, yo cierro, si alguien más se une, ya seríamos 3. Amén. Listo. Bueno, yo oro también. Entonces va hermano Alberto, hermano yo. Y cierra mi hermano Ricardo. Qué buena es, hermano yo. Era el espíritu hablando. Oramos, hermano. Misericordia de nosotros y con su gran amor y por su gracia nos rescató del castigo que debíamos de sufrir y imputó nuestros pecados a su amado Hijo Jesucristo, por el cual ahora podemos gozar de salvación y vida eterna. Señor, queremos orar a ti, Señor, por estas peticiones que hemos expuesto, Padre, al inicio. Queremos orar, Señor, por estos compañeros de trabajo que están internados, Señor, para que lo más importante, Señor, que son sus almas, Padre, puedan alcanzar, Padre, salvación. Que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Padre, que tu mano, Señor, sea para con ellos y puedan alcanzar salvación, Señor, según tu propósito y tu voluntad, Padre. También, Padre, te pedimos por
nuestra hermana Evelyn, que está afectada de salud, Señor. Todas las cosas dice que nos ayudan a bien a los que conforme a tus propósitos son llamados, Señor. Y en tu providencia, Señor Padre, tú estás con ella, Señor. Y aún en esta aflicción, Padre, tú estás con mi hermana Evelyn, Señor, y tu propósito se cumple en ella, Señor, y que ella pueda entender, Señor, que en tu soberanía, Señor, tú le has permitido pasar por esto, Señor, pero con algo, con un propósito mayor, Padre, del cual ella está viendo ahora, Señor. Clamamos, Señor, por los otros hermanos que están enfermos, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor, y que tu fuerza, Señor, tu fortaleza y tu Espíritu Santo los conforte, Señor, en estos momentos, Padre, hasta el día que pasen estas circunstancias difíciles y estas pruebas, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano Pastor Diego, Padre, bendícele, Señor. Bendice su nuevo trabajo, bendice a su esposa, Señor, a sus hijos, Señor, al hijo que ya viene en camino también, Padre. Guárdale, Señor, y que tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo cada día le dé entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, de una manera sana, Señor, y que sea de edificación para tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor, y que podamos seguir viviendo, Padre, con esto en nuestros corazones, Señor, de que el gran día del Señor está cerca y que ese día va a ser glorioso para cada uno de nosotros que te amamos, Señor, que ese día va a ser maravilloso y glorioso para cada uno de nosotros a los cuales tú ya has rescatado y que nos has entregado salvación, Padre, porque ese día para nosotros va a ser de bendición, Señor. No va a ser de juicio, no va a ser de castigo, sino va a ser de misericordia y de gracia, Señor, y de poder vivir una vida eterna, Señor, contemplando tu gloria, tu majestad, tu poder, Señor, y tu gracia sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por su amor y misericordias. Gracias por la bendición tremenda de podernos conectar juntos. Gracias por la internet que nos permite esto, Señor, conectarnos y estar unidos, Señor, con un mismo espíritu, estudiando su palabra, conociéndote más. Y gracias por morir por nosotros, Señor, por llevar esa ira, recibir la ira del Padre en nuestro lugar, tomar nuestro lugar en la cruz, ser nuestro sustituto. Voluntariamente, Señor, te diste por tu iglesia, por nosotros. Y tus misericordias van más allá, Señor. Nos sentimos tan privilegiados en pertenecer a una iglesia que le llamamos reformada, pero sabemos que somos iglesia de Cristo. Más que reformados, somos bíblicos, porque hemos entendido la sana doctrina, y eso es una razón tremenda para estar agradecidos, Señor, porque entendemos, Señor, a través de su palabra que nosotros no merecemos nada, que, Señor, nos falta crecer en agradecimiento a tantas misericordias suyas y en obediencia, Señor. Y sabemos que si a través de estos estudios podemos ir creciendo y conociéndote y obedeciéndote mejor, Señor, es por su gracia, y no hay nada en que jactarse. Toda la gloria es suya, Señor. Síguete moldeando nuestras vidas. En cada uno de mis hermanos, moldéese, Señor. Mis hermanos, algunos están pasando un poquito por periodos de enfermedad, algunos por abundancia en la salud, en lo material y en lo espiritual. Otros, Señor, podrían estar siendo afligidos en una u otra cosa. Pero
lo que podamos entender, Señor, que sea en la abundancia o en la escasez, que Cristo nos fortalece y que todo lo que acontece en la vida del cristiano es para que Cristo se vaya formando. Pues continúa formándote, Señor, en nosotros. Ayúdanos a ser empáticos con aquellos hermanos que por A o por B no escudriñan tu palabra con un corazón bereano y se niegan a ver tu soberanía en todas las cosas. Dale fortaleza a aquellos que necesitan salud, Señor, y que puedan, Señor, salir fortalecidos en medio de la enfermedad. Y oramos, mi Dios, por el embarazo de nuestra hermana Carla. Sabemos que pronto estará en labor de parto. Que tú estés con ella, Señor. Bendice a Moisés. Y gracias por la familia, mi hermano Diego. Él es un varón esforzado. Señor, y síguelo usando en cada predicación. Gracias por el hermano que se entrega a ti, Señor, desinteresadamente, Señor, sin reservas. Dale sabiduría siempre en todo, Señor. Y como ovejas, Padre, ayúdanos a tenerlo a Él en oración siempre, Señor. Todo pastor, todo maestro necesita que estemos orando por ellos. Quiero pedirte también por el hermano Ricardo, que nos enseña cada sábado, Señor, tu Santa Escritura. Y cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos aprender. Y la escuelita dominical, Señor, es muy enriquecedor escuchar a varios hermanos participando y enriqueciendo las lecciones, Señor. Y revélanos los dones que tú nos has dado. Muéstranos, Señor, y abre camino para que los usemos. Cada uno como cristianos tenemos dones y necesitamos de esos dones unos de los otros. Que estén activos, no pasivos, Señor. Estemos sirviendo. Señor, si es tu voluntad que podamos en un futuro, Señor, tener un lugar más amplio, Señor, tal vez puedan abrirse más oportunidades para facilitar que esos dones se ejerciten. Hay niños, Señor, que están creciendo en la iglesia y, Señor, hay necesidades para ellos. Y tú das dones, Señor. El pueblo judío, Señor, se enfocaba mucho en una sana educación, Señor, para los niños, porque de ellos depende, Señor, el futuro de las iglesias, para que puedan seguir continuando por generaciones. Gracias por todo, Señor. Te adoramos, te damos gloria y honra. Ven pronto, Señor. Ven pronto por tu iglesia. Anhelamos su regreso, Señor, y que tú vengas con tus juicios, con tu salvación para tu iglesia, y que podamos reinar contigo por toda una eternidad sirviéndote, Padre, a tiempo completo, como es el deseo de todos nosotros. Yo creo, Señor, no solo de un pastor, sino de todo cristiano desea pasar tiempo completo sirviéndote y conociéndote, Señor. Te oramos dándote gracias en tu nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, bendito Señor, qué gran misericordia es que nos hayas dado en Cristo poderte llamar Padre. Y como hijos, entendiendo de que y sabiendo de que tenemos un Padre que nos ama y nos ha dado la adopción en Cristo y nos ha dado el Espíritu Santo para poderte llamar Padre. Te queremos pedir perdón, Señor. Oh Padre, porque no hemos sido los hijos que tú mereces, como bien el hermano Wilmer decía. Y lo reconocemos. Fallamos mucho. Tenemos muchos errores, Señor. No queremos seguir cometiendo estos errores ni entregándonos a cosas que no convienen. Te damos gracias porque en nuestras oraciones nos encontramos muy deficientes también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en que tu Espíritu Santo intercede por nosotros.
Y aun como no sabemos pedir lo que nos conviene, tu Espíritu sí. Así te damos gracias como por las aflicciones, por las necesidades, como por las cosas que también son disfrutables, Señor. Te pedimos por muchos hermanos que hoy están pasando por la etapa difícil de la enfermedad, como este hermano pastor. Y es por ellos que quiero pedirte, Señor, por todos aquellos a los cuales tú has puesto al cargo tu grey, para que sea guiada, para que sea exhortada, corregida, que ilumine, Señor, a cada uno de esos pastores, a cada uno de los hermanos, como el hermano Wilmer, a cada uno de nosotros como padres en nuestros hogares, que podamos llevar la palabra pura a nuestros hijos, hermanos, familiares, vecinos y congregaciones en su respectivo oficio cada uno, Señor. Porque no importa si es de descendencia china o de cualquier región del mundo, tu palabra no va a cambiar en pureza si alguien la predica conforme a tú la enviaste. Te pedimos por aquellos hermanos de los que el hermano Wilmer hablaba, que hoy sienten algún desapego por él y por lo que tú le has revelado a él, que le has abierto y aclarado muchas cosas. Te pedimos que de igual manera traigas a estos hermanos al correcto entendimiento de tu palabra y que puedan alimentar a sus congregaciones, Señor, para tu honra, para tu gloria. Y entendemos y vemos en nuestras vidas que para el beneficio de ellos también. Guárdanos, Señor, del mal, ya que mediante este mal te ofendemos, Señor. Mediante el pecado te ofendemos mucho. Guárdanos, Señor, de caer en estas tentaciones. De esta manera te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, pastores, por la santidad, Señor. Que nos ayudes a crecer en santidad y que reconozcamos que debemos crecer en el temor. Aún tú nos enseñas que ni aún una oración va a ser escuchada a una persona que no teme al Señor. De hecho, nos dices que se convierte en un pecado. Ayuda, Señor, para que cuando oremos tengamos la plena convicción de que tú estás escuchándonos. Que los hermanos nos unamos en la oración de los otros hermanos, con el mismo sentir como tu palabra nos enseña. Así que oremos también por nuestros hijos, a unos que aún no conocen de ti, Señor. Entendiendo de que tú eres el poderoso para hacer la obra en cada uno de ellos, en cada persona, en cada comunidad, en cada país. Que vivamos como el hermano que tú pusiste en este día a enseñarnos sobre el día tuyo, Señor, ese día en que tú vendrás, que cercano está. Que seamos todos atalayas, Señor, y advirtamos, y que toquemos la trompeta con todas las fuerzas para advertir, pero también para animar de que tu palabra nos enseña que busquemos del Señor mientras aún puede ser hallado. Ayuda, Padre, a que cada hermano o hermana pueda llegar a comunicar tu evangelio de una forma clara y simple. Que puedan expresar tanto la necesidad, el peligro, como la gloria y el gozo que hay de vivir para ti. Y aunque lo hagamos torpemente, Señor, en este mundo, no pretendemos, porque conocemos por tu palabra de que el pecado ha tocado cada área de nuestro ser. Y que aún este cuerpo queda dañado, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos que llegará ese día en que glorificarás a tus elegidos, los sentarás, Señor,
en ese lugar hermoso que tú has preparado para nosotros. Danos, Señor, el querer esto para los demás también, entendiendo de que no lo merecemos, de que nunca seremos esos hijos perfectos como Jesucristo, obedientes hasta la muerte y aún muerte de cruz, Señor. Que podamos ser imitadores, pero por tu gracia, porque tú nos sostienes, Señor, de Cristo. Que podamos vivir para tu gloria, para tu honra. Que dejemos esta mundanalidad de la que el hermano también ahora nos comentaba, de tantas cosas materiales que quieren desviarnos y llamar la atención, y que volvamos a ver al mundo y no a la cruz. Danos querer como el hacer tu voluntad. Cuida esta pequeña congregación, Señor, que sabemos que tú estás cuidando, y podamos ver tu mano en ella. Como el hermano bien lo dice, te damos gracias por ella. Te damos gracias por donde tú has puesto. Te damos gracias por el pastor que tú has puesto, Señor. Y lo hemos visto durante los años, cómo es tu mano la que ha obrado en él. Te pedimos que aumente en él su temor hacia ti. Santidad, que empiece cada día y siga cada día reflejando más el carácter de Cristo. Y que todos, Señor, como el hermano Pablo lo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Que tengamos, Señor, esos pastores que sean imitables para honra y gloria tuya. Así te pedimos por su esposa y por mi esposa también, que está embarazada. Tú como creador muestras esas maravillosas obras, Señor, en ellas, trayendo una nueva criaturita al mundo. Desde ahora te pedimos por la salvación de ellos. Que todos como familia en Cristo oremos unos por nosotros. Que no olvidemos a nuestra hermana Evelyn solo porque el día de hoy pasó, sino que mañana oremos por ella también. Por el hermano pastor que está enfermo también. Por todos aquellos siervos tuyos que están alrededor del mundo, que hoy son perseguidos por causa de tu nombre. Que les aumentes el gozo, porque tú lo dijiste, Señor, bienaventurados son. Que aumentes ese gozo, Señor. Gracias te damos, Padre, por nuestra familia en Cristo. Es en su nombre que oramos y te pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Hermanitos, que el Señor los bendiga. Buenas noches. Gracias, hermanito Wilmer, por el estudio. Gracias. Quedamos a la expectativa para lo que viene. Y esperamos que llegue el otro miércoles también para seguir aprendiendo con usted, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gracias. Señor les bendiga. Bendiciones, buenas noches. Domingo, Señor los bendiga. Buenas noches, aunque me conecté un poco tarde. Que sea, hermano. Mejor tarde que nunca. Es que no estoy en la casa, entonces me costó, estoy en Guanacaste, pero muy lindo ese tema, me encanta y gracias a Dios ya me ha abierto mucho el entendimiento en todo eso y agarré un poquito. Gloria a Dios. Y gracias, Wilmer, gracias, Wilmer. Yo lo grabé, entonces ahora les mando el link cuando lo subo al canal. Ok. Sí. Que Dios lo bendiga mucho. Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas noches, hermanos, a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.